¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias, día de predicción, día de pronóstico de estas eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Estamos con la fecha número 15, ya se empiezan a definir los clasificados. La última fecha de eliminatorias que tuvimos, Brasil y Argentina, Brasil antes obvio, Argentina se pudo clasificar a Qatar y en estos momentos tenemos una pelea terrible ahí en el frente del cuarto al octavo puesto, más o menos. Sí, es más, podríamos sumar el noveno también, que es Paraguay. El que está un poco más alejado y con ya pocas chances es Venezuela, pero es increíble que del cuarto al noveno puesto todos tengan posibilidades y dependan de sí mismos para clasificar. Es increíble eso. Y el que está un poco más relajado, más liberado, es del equipo que vamos a hablar hoy, junto al que ya está clasificado, que es Brasil. Estamos hablando de la Alfaroneta. La Alfaroneta que tuvo muchas críticas, a mi parecer, por momentos justas, pero la mayoría de las veces injustas. Obviamente que hay partidos en los que no hubo un buen funcionamiento, pero la realidad es que siempre cumplió. Siempre dio su 100% y creo yo que con momentos de mejor fútbol, momentos con menos fútbol, momentos con mejor pie, momentos con peor pie, siempre Ecuador rindió y en este caso lo vemos. Está con 23 puntos, muchachos. Está con 23 puntos, con 23 goles a favor. El número 23, Moisés Caicedo, que fue el que metió el gol 23. Increíble. El número 23, salgan a jugar al 23 a la lotería. No, joda. No salgan a jugarlo. Pero bueno, me dejo de introducciones. Vamos a ir con la predicción, con la previa de este partido. Hoy no tenemos de Sud al Mundo. Hoy tenemos eliminatorias sudamericanas. Este partido entre Ecuador y Brasil, que va a ser de los mejores de esta fecha, al igual que también Argentina-Chile, por ejemplo. Hay un montón de partidos esta doble fecha, y en esta fecha en particular, la fecha número 15, tenemos partidazos por donde los vean. Y siempre todos están en el canal, así que se suscriben, activan la campanita, nos siguen en Instagram para no perderse ninguna de esas predicciones. Ahí estamos avisando siempre que hay predicción, les vamos hablando y les vamos comentando. Y en este caso, Ecuador-Brasil. Vamos a ir con la lista de convocados de Brasil. Vamos a empezar por Brasil. La verdad es que es una lista que ya casi que sale de memoria por momentos. Algo muy lindo, a mi parecer, es que está Dani Alves. Se lo merece, sin ningún tipo de dudas. Dani Alves es un jugador que con 48 años va a jugar de la misma manera que jugaba cuando tenía 30 o cuando tenía 28. Siempre va a jugar igual. Es increíble el amor propio que tiene. Tira acrobacias. Es terrible. Pero bueno, vamos a empezar con la lista. Alisson, Ederson y Weberton, 3 arquerazos. Por donde los mires, 3 arquerazos. Hasta Weberton, que quizás es el de menos renombre en estos 3 arqueros, es un arquerazo también. Después, tenemos en la zona defensiva los laterales Dani Alves, Emerson, Alexandro y Alex Telles. Para mí, Alexandro es de los que peor actualidad está teniendo. El otro día la Juventus contra Inter termina casi que perdiendo la Supercopa de Italia. Él, con 2 errores gravísimos en defensa, en la zona defensiva, que terminan decantando en 2 goles del Inter. Así que creo yo que es el que más flojo está de estos laterales. Dani Alves está pasando una actualidad espectacular. Si bien el Barça no acompaña mucho, siempre aporta asistencias, buenos pases, zona defensiva, siempre defendiendo, siempre bien parado. No necesita tener la velocidad más amplia de la Liga Española para ser el mejor defensor, porque sabe cómo defenderse. Él sabe para dónde va a salir el jugador y eso te lo da la experiencia acá adentro. Sépanlo, siempre ténganlo presente, el jugador que tiene más experiencia es el que mejor sabe defender. Obviamente hay excepciones en los que los juveniles pueden llegar a alcanzar con esa velocidad, pero la experiencia por lo general le gana a la velocidad. Después, convocados por la parte del centro, pero de la defensa. Tenemos a Eder Militao, un excelente presente. Magalhaes, que no lo conozco mucho, la verdad, le soy sincero, del Arsenal de Inglaterra, lo voy a tener en cuenta en la cabeza. Marquinhos, bueno, Marquinhos es el
el señor que tiene la batuta en la zona defensiva, junto a Thiago Silva, otro experimentado muy bien. Thiago Silva estando en la lista de convocados, con un presente que la verdad es que yo no lo estoy viendo mucho de titular en el Chelsea, pero siempre está él, siempre está en la selección, además rinde con el corazón que le pone, así que muy bien ahí. La zona del mediocampo, tenemos el 5 que puede ser Casemiro, Fabinho, Guimaraes o Gerson. Los 4 juegan muy bien. A mí Casemiro me fascina, me parece que es el de los más completos, de los 5 más completos que hay en el continente últimamente. Es terrible lo que juega Casemiro y lo que defiende. Después tenemos en lo que son el mediocampo, pero más adelante, a Fred, a Coutinho y a Paquetá. Coutinho que está pasando un buen momento en el Aston Villa. Hace poco hicimos un video sobre él con creo que había marcado un doblete o una asistencia y un gol, una cosa así. Y frente al Manchester United jugando un partidazo. Lo pueden buscar en el canal, está tranquilamente para los brasileños. Le decimos que lo vayan a buscar. Y terrible el presente que está pasando. Necesitaba ese cambio de aire del Barcelona hacia otro equipo. Y bueno, en este caso le llegó yéndose al Aston Villa. Un gran equipo que, ojo que a futuro el Aston Villa va a dar de qué hablar. Tengan cuidado con ese equipo. Y bueno, y Paquetá ya lo nombré, creo. Fred, Paquetá y Coutinho. Acá vienen un poco de las sorpresas. Está Rafinha del Leeds United. Está Anthony del Ajax. Rodrigo del Real Madrid. Y Everton Ribeiro de Flamengo. Quizás uno esperaba otros nombres en este caso, pero hay cierto nivel de lesiones en los jugadores. Como por ejemplo Neymar. Neymar es uno de los jugadores que no va a estar en esta fecha de eliminatorias. Ya que Brasil está relajado, hay que decirlo. Brasil está relajado porque ya está clasificado. Entonces Tite tiene la posibilidad de probar. Entonces está bien que haga este tipo de cosas. Bueno, 4 jugadores que quizás no son habituales del 11 inicial, pero van a tener lugar y van a tener la posibilidad de rendir. Es increíble la cantidad de jugadores que tiene Brasil. Claro está, porque fíjense, los 4 que les nombré, los 4 son conocidos y no son habituales de la selección. Así que es terrible lo de Brasil, la verdad. Gabriel Jesús, Vinicius Junior, Mateus Cunha, que está pasando un buen momento en el Atlético Madrid, y Gabigol de Flamengo. Esos son los 4 delanteros que va a tener la Canariña. La verdad es que es increíble por donde la mires la lista de Brasil. Es terrible. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a la lista de Ecuador. Yo sé que los ecuatorianos se tuvieron que comer toda la lista de Brasil, pero bueno, llegó el momento. Lo mejor para el final, dirán algunos. Bueno, puede ser lo mejor para el final. Yo, como saben, soy neutral, así que no voy a poner mi sentimiento en este partido. Siempre trato de ser lo más objetivo posible. Pero bueno, viene la lista que a mí más me emociona de cara a futuro. Siento que es de las que más proyección a futuro tiene, de las que más potencial a futuro tiene. Y Brasil ya sabemos que casi siempre juegan los mismos que vemos en la Liga Europea, los mismos que vemos en todos lados, terminan jugando en la selección por el gran nivel que tienen todos los brasileños. Pero bueno, Ecuador está teniendo una camada muy buena últimamente, más los que están aportando su experiencia dentro del campo, y se junta todo en el aire que termina siendo hermoso para esta selección, para esta tri, que sin dudas va a dar de qué hablar, y veremos si termina sellando su clasificación, sellando el pasaporte para que Aerolíneas Ecuador aterrice en Qatar. Estos van a ser los convocados para Ecuador. Tenemos por un lado los arqueros: Laboa Domínguez, Alexander Domínguez, ya saben que acá le digo Laboa, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Es lindo que le sigan dando la oportunidad a Moisés Ramírez, a pesar de haber fallado. Creo que en el partido contra Venezuela falla en un gol de tiro libre y un par de cosas más que se fueron dando, que le dieron inseguridad quizás en su momento a Ecuador, pero es lindo que le sigan dando la oportunidad porque es un arquero con mucho talento y sin dudas que a futuro lo va a necesitar la selección ecuatoriana. Por eso es bueno que le empiecen a dar fogueo a Moisés Ramírez, y eso es un punto a favor para Gustavo Alfaro, que cuando se trata de los juveniles, la verdad que lo lleva bastante bien a todos y es algo muy positivo a tener en cuenta. Yo siento que a veces se le pega demasiado a Alfaro, pero nada, es una opinión mía, una apreciación mía. Creo yo que si están todos en sintonía en Ecuador, esta selección puede llegar muy lejos, pero tienen que estar todos en sintonía y acompañar, porque en el momento que alguien se da vuelta y mira para otro lado, se te desconfigura todo. Es una apreciación mía, igual, vuelvo a repetirlo, porque nada, es algo que veo yo desde afuera. Después, del lado de los defensores, tenemos a Ángelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda,
Xavier Arreaga también está, por supuesto. Diego Palacios, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Romario Caicedo y Jackson Poroso. ¿Qué nivel hay en esta defensa, loco? Para los que no saben y los que no están siguiendo de Sud al Mundo, que es donde subimos las reacciones a los sudamericanos que la están rompiendo en el continente, nosotros siempre subimos videos de estos jugadores, porque son los que la están rompiendo. Entonces, escuchar esos nombres, para los que sigan esa serie, se van a dar cuenta de decir, che, qué buen nivel hay en esta defensa. Poroso viene de ser MVP en uno de los partidos con el Boavista. Después tenemos por el otro lado a Piero Hincapié siendo un baluarte de esa defensa del Leverkusen, que el otro día ganó 5-1, solidez defensiva por demás, buena salida al ataque, terrible, juega de 3, de 4, de 6, de 2, de donde lo pongas y juega bien Piero, es terrible, es el mariscal que va a dar de qué hablar en Ecuador de cara a todo lo que le queda. Creo que me animaría a decir que son 3 eliminatorias más o un poco más. Si tiene ganas y quiere seguir jugando, va a tener mucho más. Guarden este clip para dentro de 4 años y me dicen dónde está Piero Hincapié. Nada más, les voy a decir eso. O 2 años si quieren, 1 año. Nada, guárdenlo y díganme dónde está. Iba a decir después del Mundial, pero toco madera, me toco izquierdo. Después del Mundial, díganme dónde va a estar Piero Hincapié y después hablamos. Listo, después, por el lado de Félix Torres, un jugador bastante importante para esta defensa. Es una fija también para Alfaro, que juega junto a Piero Hincapié abajo. Y es lindo que esté Palacios, por ejemplo, de Los Ángeles, de Estados Unidos. Y también Ángelo Preciado del Genk. No va a estar Byron Castillo, es una de las cosas que quizás a mí más me duele, porque es de los que más ataque tiene de los laterales y de los que más estaba rindiendo también en las eliminatorias, porque veníamos teniendo un buen nivel de Pervis Estupiñán, por ejemplo metiéndole un gol a Chile en el último partido, que fue un golazo, pero bueno, Byron Castillo también venía haciendo las cosas muy bien, pero bueno, siempre se suman alternativas y es bueno eso, es bueno para que el día de mañana, cuando tenga que armar una lista definitiva, Alfaro tenga posibilidades. Después, en el medio campo, escuchen estos nombres porque también son muy buenos. Carlos Grueso, Jackson Méndez, después Moisés Caicedo, el consentido de acá de Suda, Alan Franco, Michael Carcelén, Joao Rojas, Janer Corozo, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado y José Cifuentes. Bueno, acá tenemos para tirar al techo jugadores de lo que quieran. ¿Quieren un jugador con buen pie? Tenés a Gonzalo Plata, tenés a Ángel Mena, tenés también, ¿por qué no?, a Moisés Caicedo, Joao Rojas, es exquisito lo que juega. Joao Rojas es exquisito para jugar. Después, necesitas huevo, necesitas garra, necesitas presión en el mediocampo. Carlos Grueso, Jackson Méndez, Moisés Caicedo entra también, Alan Franco, ¿por qué no? Necesitas velocidad, Ayrton Preciado. Necesitas gambeta, Gonzalo Plata. ¿Necesitas algo que cumpla con todo? José Cifuentes. Tenés de todo para elegir acá en este mediocampo y por eso creo que va a tener una tarea bastante complicada Alfaro en este sentido para elegir cuáles van a ser los mediocampistas titulares, y por eso tampoco me voy a arriesgar con un 11 porque la realidad es que no sé quién va a jugar. Está muy complicado todo, es difícil prever una formación cuando hay un buen nivel de todos los jugadores. Es muy difícil. Y del lado de los delanteros está Michael Estrada con otra oportunidad. Me parece bien que le den otra oportunidad, aunque a mí no me guste Estrada. Siento que la merece porque es el tanque, es el toro que necesita arriba la selección ecuatoriana. Y el día que la empiece a meter, que cuando caiga uno, van a empezar a caer a cantidades los goles. Así que vamos a darle una fichita más a Michael Estrada. Después, Diorcaez Reasco, Jordi Caicedo y Ener Valencia. Acá quizás es donde vemos que no hay un buen nivel de los delanteros. No sé si habrán escuchado mucho de estos jugadores, pero no hay un nivel como en el mediocampo, como en los defensores. Es diferente el nivel de los delanteros y por eso siento que todavía no encontró el 9 ideal esta selección, y es lo que le está faltando. El 9 goleador, el 9 que meta goles de donde lo pongas, meta goles. El 9 que se dé vuelta así con los ojos cerrados, patea al arco y que sea gol. Bueno, ese 9 con suerte puede ser tranquilamente Michael Estrada si empieza a meterla. Así que nada, confiamos mucho en esta selección acá en el canal, ya lo saben. De sobra, hicimos editoriales, hicimos análisis, fuimos viendo el crecimiento de todos los jugadores, lo seguimos viendo en el canal
Y es muy lindo ver ese crecimiento y ver cómo desde el primer video, que se los voy a dejar en el primer comentario fijado, cuando hablé por primera vez de esa selección, de esta selección, de la selección tricolor, de la selección sudamericana, de la selección ecuatoriana, que la verdad está dando mucho de qué hablar. Y en ese momento hablé desde el punto de vista del técnico y de jugadores así por separado con potencial. Y cómo crecieron hasta el día de hoy es terrible, es muy bueno. Y también te emociona, ¿viste? Ver cómo creció esa selección y cómo se fue desarrollando. Y cómo hoy está a nada, 4 puntos de clasificarse al Mundial. Le saca 6 puntos de diferencia a Colombia, que está cuarto. Está bastante tranquilo Ecuador y es muy lindo verlo eso también. Pero bueno, nada. Si me dan mi punto de vista de este partido, yo saben que me voy a jugar a que va a ganar Ecuador, a que va a meter ese batacazo, juega de local. Confío mucho en cómo están, en el nivel en el que está. Y también Brasil está relajado, está tranquilo. Así que quizás en una de esas Ecuador termina siendo un buen partido y se lo lleva por 2-1. Vamos a poner un 2-1. Me juega que sea un 2-1 o un 3-1. No, un 2-1. Vamos a poner un 2-1. Para mí Ecuador va a ganar 2-1. Nada, es un pálpito que tengo yo. Ya saben, ustedes dejan el suyo acá abajo en los comentarios y me voy a dejar de hacer el video porque ya está siendo muy largo. Así que se me suscriben al canal, activa la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no, nos siguen en Instagram, nos avisamos cuando subimos videos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y chao, chao.